un lugar santo, también es un lugar santo. Y que escuchen con atención. Voy a leer la traducción de Lucas de este texto. Es de la triple tradición de Mateo y de Marcos. Voy a leer Lucas, capítulo 8, versos 22 al 25. Lucas 8, 22 al 25. Dice la escritura: cierto día subió a una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos a la otra orilla del lago. Y se hicieron a la mar. Mientras ellos navegaban, se quedó dormido. Se abatió entonces sobre el lago una borrasca tal que la barca se anegaba y estaban en peligro. Ellos, acercándose, le despertaron: Maestro, maestro, nos hundimos. Él, habiéndose despertado, increpó al viento y al oleaje, que amainaron, y sobrevino la bonanza. Entonces les dijo: ¿dónde está su fe? Ellos, llenos de temor, se decían entre sí maravillados: ¿quién es este que hasta conmina a los vientos y al agua y le obedecen? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Les propongo que hagamos un momento de silencio antes de hablar del texto, un texto que todos conocen, lo que llamamos la tempestad calmada. Como la narración nos habla de que la barca es un lugar de experiencia de discipulado. Jesús no viene a la barca con la multitud. Jesús no entra al lago con la multitud. Jesús entra al lago con sus discípulos. Ahí hay una primera idea que vale la pena pensar. La invitación a la barca, claramente no una como esta, una como la que vamos a ver ahora cuando salgamos de aquí. Ahí se entra con los discípulos. Y al entrar con los discípulos hay una experiencia especial. Yo les propongo que tomemos este momento para meditar un poco, para orar, para pensar. Cada uno siéntase libre. Luego Pablo nos compartirá un par de ideas, yo les compartiré otro par de ideas. Haremos un momento de oración y Sebastián luego nos compartirá desde el fenómeno del cual estamos meditando, una tormenta que se levanta en este mar. Disfruten de la inmensidad poca de este lugar. Ciertamente, como se dan cuenta, desde nuestras categorías de hoy, no es un mar, es un lago. Es decir, sus orillas están claramente delimitadas. Y un lugar de una experiencia de revelación de Dios muy importante. ¿Qué más sucedió en este lago? La invitación a Pedro a caminar en el lago, con lo que eso significa. ¿Qué más sucedió en este lago? La pesca. La pesca milagrosa, tanto en Lucas como en Juan. Absolutamente significativas. Este es un lugar santo. Un lugar de cómo Jesús es capaz de transformar la maldad, el peligro, la tristeza, la angustia, la soledad. Para todos los que hoy vienen con tristeza, con alguna angustia, con alguna preocupación, yo siempre le he dicho a la gente cuando le hablo que la gente normalmente cuando quiere referir que está mal o pasando por un momento triste, dice que estaba en el desierto. Ay, Pacho, ora por mí que estoy en un desierto, lo cual es falso desde la mentalidad bíblica. El lugar para hacer sinonimia de un estado
de angustia, de preocupación, no es el desierto, es el mar, es el agua, aquí donde estamos. Por eso el Evangelio nos presenta a Jesús calmando la tempestad. Porque el mar es el lugar bíblico de la experiencia de vacío, de angustia, de zozobra, de tristeza, de preocupación, de sufrimiento. Pero también es bello, de eso hablaremos mañana, cuando estemos en otra de las orillas del lago. Veremos a Jesús llamando pescadores y diciéndoles que llegarán a ser pescadores de hombres. ¿Por qué? Porque Jesús no llama a agricultores, Jesús llama a hombres de riesgo. Mire, venir al mar es vivir en el riesgo. ¿Por qué? Porque uno no sabe si va a pescar. Y porque uno no sale al mismo mar 2 veces. Un agricultor, sí, por eso Jesús en la teología del Nuevo Testamento no llama a agricultores, no llama a pastores que viven en la monotonía de saber cuándo es el tiempo de la siembra, cuándo es el tiempo de la siega, cuándo es el tiempo de la cosecha. No, Jesús llama a pescadores, porque el reino de los cielos necesita gente de riesgo, necesita gente que sea capaz de salir a la aventura, movido por la palabra de Jesús, que es lo que le dice Pedro a Jesús en el llamado en el Evangelio de Lucas. Pedro acaba de regresar del mar, va en donde él vivía, Bethsaida, le dice, hemos pescado toda la noche y no hemos encontrado nada, pero si tú me lo dices por tu palabra, yo vuelvo a salir, yo vuelvo a emprender, yo vuelvo a arriesgarme. Este es el lugar de eso, el lugar de plantearse cuáles son los riesgos que hoy les pide a ustedes Jesús. ¿Cuáles son los riesgos por los cuales estamos aquí? Aquí hay que arriesgarse en su casa. Aquí hay que arriesgarse con sus compañeros de trabajo. Aquí hay que arriesgarse en su vida personal. El mar es el lugar del riesgo. El mar es el lugar donde ustedes y yo podemos tomar iniciativas que antes no tomaríamos. Como, llévame a que yo camine. Bueno, ven. Y caminó. Lo que pasa es que nosotros desde nuestra mentalidad nos quedamos con que se hundió. Pero ¿cuántas veces han escuchado hablar de que Pedro sí caminó? A mí me parece una desgracia escuchar a la gente predicando y en lo que se quedan es, y la falta de fe de Pedro hizo que se hundiera. No, pero es que nadie se ha quedado en pensar que empezó caminando. ¿Cuántos de la historia de la humanidad ustedes conocen que han caminado sobre el agua? Pedro sí lo hizo. ¿Por qué siempre nos quedamos con que se hundió? No, el lago es el lugar de los riesgos. Es el lugar de la confianza en Dios. Es el lugar de la aventura en Él. Y ustedes y yo tenemos unos riesgos y unas aventuras que correr. Personales, familiares, interpersonales, laborales, pastorales. Ustedes son líderes de la iglesia, son líderes de la renovación. Ustedes tienen servicios en sus ciudades y en sus países. Y hay unos riesgos que tomar. ¿Saben qué me gusta del mar? Me gusta del mar que nos invita a no hacer lo mismo siempre. Y a nosotros en la renovación se va a morir si nosotros seguimos haciendo lo mismo siempre. Si nuestros grupos de oración son lo mismo siempre. Si nuestras misas y nuestras comunidades son la misma rutina siempre. El mar es el lugar de la novedad. El mar es el lugar donde hay emprendimientos. El mar es el lugar para volver a comenzar. Eso es el mar. Sitio de conflicto, pero de conflicto con Jesús. ¿Usted qué prefiere? ¿Estar en la barca sin Jesús o con Jesús? Y eso es lo que hay que preguntarse. En medio de ese conflicto que usted tiene en su corazón, referido a lo que sea que esté pasando en el lugar de donde usted viene, ¿es con Jesús o es sin Jesús? Unos minutos en silencio para pensar. Luego toma la palabra Pablo.